Mi nombre es Ramiro Calderón. Tengo 62 años y soy de San Luis Potosí. Durante 6 años, dediqué mi vida entera a cuidar a mi esposa Elena, quien supuestamente había quedado paralizada después de un accidente automovilístico. Mi mundo giraba alrededor de ella, de su respiración, sus medicamentos y de esa esperanza que nunca solté. Pero todo cambió el día que la llevé al hospital por una simple infección respiratoria. Recuerdo que el doctor Arce salió del quirófano con el rostro pálido, sin poder mirarme directamente. Se acercó, respiró hondo y con una voz que todavía me retumba en la cabeza me dijo: «Señor Calderón, llame a la policía». En ese momento no entendí nada. No sabía que esas palabras iban a ser el inicio del descubrimiento más doloroso de mi vida. Una verdad tan retorcida que no solo me robó la paz, sino también la confianza en mi propia sangre. Pero antes de continuar con esta historia, te pido un favor. Haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando historias reales que duelen, pero también enseñan. Nunca voy a olvidar la cara del doctor Arce esa tarde. Tenía la piel pálida, las manos temblando, los ojos rojos como si hubiera visto algo que no debía. Me miró fijo y con voz quebrada me dijo: «Señor Calderón, llame a la policía». Sentí que el mundo se me iba. Estaba parado en medio del pasillo del hospital, con la carpeta de análisis en la mano. Por un momento creí que había escuchado mal, pero el doctor no apartó la mirada. «Su esposa no está paralizada, don Ramiro». Nunca lo estuvo. No supe qué decir. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo, como si alguien me hubiera abierto el pecho. 6 años cuidándola, 6 años limpiándola, dándole de comer, bañándola, levantándola con cuidado para que no se lastimara. 6 años de amor, de culpa, de cansancio, 6 años creyendo que su vida dependía de mí. El doctor siguió hablando, pero apenas le entendía. Dijo algo sobre benzodiazepinas, microdosis, reportes falsos, un patrón extraño en las recetas. Lo único que entendí fue: alguien la drogó durante años. Y ese alguien se quedó flotando en mi cabeza. Salí del hospital sin saber a dónde ir. En la calle, el sol me pegaba en los ojos y la gente caminaba normal, como si nada pasara. Pensé en Elena, en su respiración lenta en las noches que me pasé sentado a su lado. Recordé sus manos inmóviles, su mirada perdida, su silencio. Todo eso había sido una mentira. Me temblaban las piernas. Caminé hasta una banca frente al hospital y me senté. Cerré los ojos. Veía su cara cuando todavía bailaba, cuando reía sin miedo. Me acuerdo del día del accidente. Una lluvia fuerte, un ruido de metal, su cuerpo sobre el asiento, la sangre. Desde entonces mi vida se detuvo ahí. El doctor Arce me llamó por teléfono esa misma noche. Me pidió que regresara. Dijo que había más cosas que necesitaba contarme. Cuando llegué me enseñó los informes médicos. Todo coincidía con una manipulación prolongada. Medicamentos cambiados, recetas alteradas, controles que no existían en el registro oficial. Le pregunté quién podía hacer algo así. Me miró con tristeza. Alguien con acceso, alguien cercano. No cualquiera puede sostener un engaño de tantos años. No dormí esa noche. Caminé por la casa como un alma en pena. Todo me parecía ajeno. La silla donde pasaba las tardes junto a Elena, el reloj que marcaba mis horarios para sus medicinas, los frascos en el mueble. En cada cosa había una trampa escondida. A la mañana siguiente, busqué entre las cajas donde guardábamos papeles médicos. Encontré varias recetas con firmas distintas, algunas con fechas imposibles. En una de ellas el nombre del doctor estaba mal escrito: Navarro. Recordé que Patricia, mi cuñada, fue quien insistió en cambiar de médico después del accidente. Dijo que el anterior era muy caro y que Navarro era más humano. De repente todo empezó a tener otro sentido. Recordé cómo Patricia controlaba las medicinas, cómo se llevaba los papeles para revisar los gastos. Recordé a Germán, el primo de Elena, diciéndome que el dinero del fideicomiso debía usarse solo a través de él. Recordé a mi hermana Carolina, que me convencía de firmar documentos por tu bien, hermano. Me dolió el pecho. No quería creer que fueran ellos. Pensé que quizá era un error, un malentendido, pero el doctor Arce me dijo que había encontrado patrones iguales en 3 pacientes más. Todos
atendidos por Navarro, todos con la misma red de farmacias, todos con familiares que manejaban su dinero. Llamé a Patricia esa tarde. Le conté lo que el doctor había dicho. Guardó silencio unos segundos y luego me contestó con voz suave. Ramiro, no te metas en eso. Estás cansado, estás confundido. No inventes problemas. Me quedé callado. Sentí que en su tono no había sorpresa, solo una calma falsa, como si ya supiera lo que venía. Fui al cuarto de Elena. La miré acostada, con su respiración tranquila. Me acerqué y le tomé la mano. No sé si lo imaginé, pero juraría que apretó mis dedos. Tan leve, tan corto, que dudé si era real. Le hablé despacio, como si pudiera entenderme. Si puedes oírme, Elena, dame una señal. Pero no hubo nada. El doctor me pidió que no dijera nada todavía, que dejara que él verificara las firmas, los lotes de medicamentos, las cuentas. Me dio su palabra de que lo haría con cuidado. Antes de despedirme me dijo, esto no empezó con el accidente, don Ramiro, esto empezó mucho antes. Fui mecánico la mayor parte de mi vida. Mis manos ya no sirven como antes, pero todavía sé apretar un tornillo o componer un motor viejo. Nunca tuve lujos, pero me alcanzaba para vivir tranquilo con mi esposa, Elena. Antes del accidente, ella daba clases de danza. Tenía una energía que llenaba la casa. Cuando bailaba, parecía que el aire la seguía. Recuerdo bien esa noche. Llovía tan fuerte que las calles parecían ríos. Íbamos en el carro rumbo a la casa de su hermana Patricia. Discutíamos por cosas pequeñas, tonterías. De repente un coche se atravesó y todo se volvió ruido, metal, sangre, gritos. Desperté en el hospital y me dijeron que Elena había quedado paralizada. Desde ese momento, mi vida giró en torno a ella. Vendí mi taller, dejé de ver amigos, me alejé de mi familia. Dedicaba el día entero a cuidarla. La gente me admiraba. Decían que era un ejemplo de amor, que pocos hombres hacían eso. Pero yo no me sentía héroe, me sentía vacío. Cada día era igual. Despertarla, cambiarla, darle de comer, ponerle las medicinas, limpiar las heridas que el tiempo dejaba. Y cada noche me quedaba sentado junto a su cama, escuchando su respiración. Esa respiración era lo único que me mantenía vivo. Patricia venía seguido. Siempre opinaba de todo. Revisaba los medicamentos, hablaba con los doctores, manejaba las cuentas. Decía que lo hacía por ayudarnos, pero poco a poco fue tomando control de todo. Yo firmaba lo que me ponía enfrente. Decía que era para el fideicomiso médico, que el tío de Elena había dejado para cubrir sus gastos. Germán, su primo, se encargaba de los pagos. Decía que así era más ordenado. Yo confiaba, no quería problemas. Mi hermana Carolina también se metió. Al principio venía a ayudarme con la comida o con las compras, pero luego empezó a opinar sobre todo. Deja que Patricia se encargue, Ramiro, tú no sabes de papeles. Eso me dolía, pero callaba. Pensaba que todos querían lo mejor para Elena. Una vecina, doña Rita, me dijo una vez que había visto moverse los dedos del pie de Elena. Señor Ramiro, yo vi clarito cómo se le movió la pierna. Le dije que no dijera tonterías. Me dio vergüenza. Pensé que el dolor me estaba volviendo desconfiado, pero ahora entiendo que ella decía la verdad. Con el tiempo mi cuerpo se fue desgastando. Tenía dolores en la espalda, las manos entumidas, pero seguía. A veces pensaba que si dejaba de cuidarla, ella moriría. Era una idea que me perseguía todo el día. Me levantaba cada 2 horas por miedo a que dejara de respirar. Nunca tuve descanso. A veces, cuando Patricia se iba, me quedaba a solas con Elena y le hablaba como si pudiera oírme. Le contaba cómo estaban los vecinos, qué flores había en el jardín, qué había soñado. Me gustaba imaginar que en su cabeza todavía quedaban recuerdos de lo que fuimos. Un día Germán me dijo que el dinero del fideicomiso se estaba agotando, que era necesario vender el viejo terreno que teníamos. Yo no quería, pero Carolina insistió. Es lo mejor, hermano. Lo haces por Elena. Firmé los papeles sin leerlos. Me daba miedo perder el poco apoyo que me quedaba. Todo ese tiempo, el doctor Navarro era quien controlaba los tratamientos. Siempre llegaba con una sonrisa, hablaba poco, revisaba a Elena y me daba nuevas recetas. Decía que los medicamentos la mantenían estable, pero ahora sé que esa estabilidad era una cárcel. Cada vez que lo recuerdo me da rabia. Yo confiaba en todos ellos.
Confiaba en mi familia, en el médico, en las palabras dulces que me decían para calmarme. Ahora sé que cada visita, cada consejo, cada papel, era parte de algo más grande. El doctor Arce me dijo que el patrón de sedación no pudo mantenerse sin coordinación entre varias personas. Alguien tenía que pedir los medicamentos, alguien aplicarlos, alguien ocultar los registros, y todos ellos estaban cerca de mí. Cuando pienso en eso, me arde la cara de vergüenza. No solo me engañaron, me usaron, convirtieron mi amor en su herramienta. Pasaron unos días desde que hablé con el doctor Arce, y cada hora se me hacía eterna. No podía dejar de pensar en todo lo que me dijo. Tenía miedo de hablar con Patricia, pero más miedo me daba quedarme callado. Ella apareció como si nada, con sus carpetas, su perfume fuerte y esa manera suya de hablar como si fuera dueña de la verdad. Le conté lo que el doctor había encontrado. Me miró un momento sin pestañear. Luego soltó una risa corta y me dijo que estaba paranoico. «Tú no sabes lo que dices, Ramiro, estás agotado. Descansa, por favor». Después me dio una palmada en el hombro como si me tuviera lástima. No dormí esa noche. Caminaba por la casa y escuchaba cada ruido. Revisé los frascos de medicinas y encontré uno distinto, sin etiqueta. No sabía qué era. Le pregunté a Patricia al día siguiente y me respondió que el doctor Navarro lo había cambiado. Dijo que era más efectivo, pero Arce nunca mencionó eso. Sentí que algo me hervía por dentro. Germán llegó esa misma tarde. Traía una bolsa con documentos y se puso a hablar de dinero, de cuentas, de movimientos del fideicomiso. Hablaba rápido, usando palabras que yo no entendía. Le pedí que me explicara con calma y me miró con esa sonrisa falsa suya. «Ramiro, déjanos manejar esto a los que sabemos. Tú cuida a tu mujer, eso es lo tuyo». Esa frase me atravesó. «Eso es lo tuyo», como si no valiera para otra cosa. Me mordí la lengua para no responderle, pero por dentro algo se rompió. Me di cuenta de que para ellos yo era un sirviente, no un hombre. En la tarde, mi hermana Carolina vino con una actitud rara, más fría. Dijo que Patricia estaba preocupada por mí, que creían que necesitaba ayuda. «Estás diciendo cosas sin sentido, hermano. No puedes culpar a todos». Le mostré la receta firmada por Navarro con la fecha cambiada. La miró, se quedó callada unos segundos y me dijo: «Eso puede ser un error. No empieces con tus ideas». No entendía por qué todos hablaban igual. Era como si repitieran el mismo guión. Y cuanto más hablaban, más me daba cuenta de que no querían que pensara. Esa noche me senté frente a Elena. Tenía la cabeza llena de ruido. Le hablé despacio, con miedo de que alguien me oyera. «Si estás ahí y si puedes oírme, necesito que me ayudes». Por un segundo creí ver una lágrima correr por su mejilla. Me quedé quieto. No supe si era real o mi imaginación, pero bastó para darme fuerza. A la mañana siguiente, bajé al buzón y encontré un sobre sin remitente. Adentro había un papel con 3 palabras escritas a mano. «Ella puede caminar». Sentí que se me doblaron las rodillas. Miré hacia la calle, pero no había nadie. Corrí al cuarto de Elena. Le quité la sábana de encima, la miré con el corazón latiéndome en la garganta. No se movió, pero esas palabras no se me borraron. Guardé el papel en el bolsillo y fui al hospital a ver al doctor Arce. Cuando le mostré la nota, se quedó en silencio. Dijo que eso confirmaba que alguien sabía más. Me pidió que no enfrentara a nadie todavía, que juntara todo lo que encontrara. Esta gente no es improvisada, Ramiro. Hay dinero, poder y miedo mezclados en esto. Al volver a casa, Patricia estaba esperándome. Tenía el rostro serio, los brazos cruzados. «¿Dónde estuviste?», me preguntó. Le dije que había ido a comprar medicinas y me contestó que no hacía falta, que ya las había traído ella. Sentí que me observaba con desconfianza, como si quisiera leerme la mente. Pasó por mi lado y olió mi ropa. «Hueles a hospital. Fuiste a ver a Arce, ¿verdad?». No respondí. Ella se acercó y me susurró al oído: «No sabes en lo que te estás metiendo». Esa frase me heló la sangre. Subí al cuarto de Elena, cerré la puerta y me senté junto a su cama. La miré por largo rato. Pensé en todo lo que había hecho por ella, en cómo había confiado en su familia, en cómo me había vuelto un extraño en mi propia casa. Por primera vez sentí enojo, un enojo que me nacía de lo más profundo. Ya no era solo tristeza, era algo más fuerte,
No sabía qué iba a hacer, pero tenía claro que no podía seguir creyendo en todos. Desde ese día empecé a mirar todo distinto. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en mis propios recuerdos. Me levantaba temprano y fingía que seguía con la rutina de siempre, pero en silencio tomaba nota de cada cosa. Anotaba quién llegaba, a qué hora, qué decían, qué traían. Sentía que todos los movimientos en la casa eran parte de algo que no podía ver por completo. Patricia venía casi todos los días. Siempre se movía con prisa, como si tuviera algo más importante que hacer. Revisaba los frascos de medicinas, los cambiaba de lugar, y cuando yo le preguntaba por qué, decía que eran nuevas dosis recetadas por Navarro. Pero en las hojas del hospital no aparecía ninguna modificación. Me di cuenta de que guardaba los frascos vacíos en una bolsa negra que luego se llevaba en su coche. Germán empezó a presionarme con los gastos. Me hablaba de cuentas, inversiones, ajustes del fideicomiso. Yo asentía para no discutir, pero no entendía nada. Le pedí los documentos y me dijo que los tenía en su oficina, que no podía mostrármelos porque eran confidenciales. Me trataba como si fuera un estorbo. Una tarde, cuando Patricia estaba distraída, revisé la carpeta donde guardaba las recetas. Entre los papeles encontré una que tenía una firma distinta, torcida como imitada. Era la del doctor Navarro, pero con la fecha cambiada y un medicamento diferente. Sentí un escalofrío. No sabía de qué servía esa medicina, así que la busqué en internet desde el teléfono viejo de mi sobrino. Decía que era un tranquilizante fuerte, usado para inducir estados de sueño profundo. Cerré los ojos y tuve que sentarme. Comprendí que eso era lo que habían estado haciendo con Elena, mantenerla dormida para que pareciera inválida. Esa noche no pude comer. Pensaba en todo lo que había pasado. Recordé las veces que quise llevar a Elena a otro médico y Patricia se molestó. No la muevas, Ramiro. El doctor Navarro sabe lo que hace. Ahora entendía su interés. No querían que nadie más la revisara. Mi hermana Carolina vino 2 días después con cara seria. Dijo que Patricia estaba muy afectada, que decía que yo la estaba acusando sin pruebas. Le conté lo que había descubierto. Se quedó callada, no me miró a los ojos. Dijo solo: «No te metas más en eso, hermano. Estás jugando con fuego». Sentí que ya ni siquiera me veía como su familia. Empecé a notar cosas que antes no había visto. Las miradas entre ellos, las llamadas a escondidas, los silencios cuando yo entraba a una habitación. Cada gesto me gritaba que estaban ocultando algo. El doctor Arce me llamó una tarde y me pidió que llevara una muestra de los medicamentos que yo usaba. Los analizó y me dijo que había residuos de una sustancia que no correspondía a lo recetado. «Esto no es un error, don Ramiro. Es intencional», le temblaba la voz. Me pidió que no comentara nada, que él mismo iba a revisar las facturas de las farmacias. Esa misma noche recibí otra carta bajo la puerta. Decía: «No confíes en nadie de tu familia». No había firma. Guardé el papel en el mismo cuaderno donde anotaba todo. Ya no sabía si sentir miedo o alivio. Al menos alguien más sabía la verdad. Días después, Patricia llegó con Germán y me dijeron que necesitaban hablar conmigo. Se sentaron frente a mí con caras serias. «Ramiro», dijo Patricia, «hemos notado que estás muy alterado. Esto no te hace bien. Quizá deberías tomarte un descanso». Germán añadió: «Podemos cuidar a Elena por ti unos días». Les contesté que no me movería de la casa, que ella era mi esposa y no la iba a dejar. Patricia se levantó, furiosa. «Entonces no te quejes si algo te pasa», y salió sin mirar atrás. Me quedé con el corazón acelerado. Nunca la había escuchado hablarme así. Subí a ver a Elena. Le toqué la mano y esta vez sí se movió. Lo vi. Un movimiento leve pero real. Le dije: «Ya sé que estás ahí, amor. No voy a dejar que te hagan daño». Al día siguiente el doctor Arce me llamó de nuevo. Me dijo que tenía pruebas suficientes para denunciar, que algo grande estaba detrás de todo. Le pregunté quién podía estar implicado y me respondió despacio: «No solo tu familia, Ramiro. Hay gente con dinero y poder que no quiere que esto se sepa». Esa madrugada no pude dormir. Me quedé sentado junto a la cama de Elena, mirando su rostro tranquilo, y cada respiración suya me recordaba los años que había pasado creyendo en una mentira. No podía sacarme de la cabeza las palabras del doctor Arce. Hay gente con poder detrás de todo esto. Sentí miedo, pero también una fuerza que nunca había sentido antes.
Si no hacía nada, me iban a borrar del mapa como a un estorbo más. Amaneció y decidí enfrentar a Patricia. Llegó temprano, con su bolso grande y sus papeles. Le pedí que se sentara. Le mostré la receta alterada, las notas del doctor Arce y el sobre con las cartas anónimas. Me miró en silencio y por primera vez le vi el rostro sin máscara. Sonrió con desprecio. ¿Y crees que alguien te va a creer a ti? Eres un viejo cansado, Ramiro. Nadie escucha a los viejos. Sentí un nudo en la garganta, pero no le respondí con rabia. La miré fijo y le dije, puede que nadie me escuche, pero los papeles sí hablan. Ella se levantó bruscamente. Si sigues con esto, voy a hacer que te internen. Tengo pruebas de que estás perdiendo la cabeza. Me temblaron las manos. ¿Pruebas de qué? Levantó una carpeta. Tu hermana Carolina firmó una solicitud médica donde dice que estás emocionalmente inestable. Me quedé sin habla. No era suficiente con engañarme. Ahora también querían hacerme pasar por loco. Cuando se fue, cerré la puerta con llave y me senté en el piso. Lloré sin ruido, solo lágrimas que salían sin permiso. Por dentro me ardía una mezcla de dolor y rabia. Después de un rato me levanté. Busqué una caja de madera donde guardaba cosas antiguas y saqué un reloj que había sido de mi padre. Lo miré por un largo rato. El vidrio estaba roto, las manecillas detenidas. Era como yo. Sin pensarlo mucho, lo apreté entre las manos, hasta sentir que el metal me cortaba la piel. Sangré un poco, pero no me importó. En ese momento decidí que ya no iba a quedarme quieto. Guardé todos los documentos y las cartas en una bolsa y salí de la casa. Fui al hospital a ver al doctor Arce. Le conté lo que había pasado y me dijo que necesitábamos a alguien que pudiera ayudar legalmente. Me presentó a una mujer llamada Gabriela Telles, inspectora de la Fiscalía. Era seria, de mirada firme. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, solo dijo, no hable con nadie más. Todo lo que sepa, escríbalo o guárdelo. Vamos a seguir la pista del dinero y los medicamentos. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Al menos ya no estaba solo. Cuando regresé a casa, Carolina me estaba esperando. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Me dijo que Patricia la había obligado a firmar los papeles para internarme. Me amenazó, Ramiro. Dijo que si no firmaba, iba a hacerte algo peor. No supe si creerle. Me abrazó y lloró en mi hombro, pero en su llanto había algo raro, una culpa que no terminaba de mostrarse. Esa noche, mientras ella dormía en el sofá, bajé a la cocina a servirme agua. El teléfono fijo sonó. Dudé en contestar. Cuando levanté el auricular, una voz de mujer habló en susurros. No confíes en nadie, ni siquiera en Carolina. Quise preguntar quién era, pero colgaron. Me quedé helado, subí despacio y la miré dormida. Pensé en lo que me había dicho la voz. No sabía quién llamaba, pero algo en mi pecho me decía que era verdad. A la mañana siguiente, preparé una mochila con lo esencial. Dejé una nota sobre la mesa que decía, necesito tiempo para pensar. No me busquen. Salí sin mirar atrás. Caminé largo rato hasta la casa de un viejo amigo del taller, Julián. Me recibió con sorpresa. Le conté parte de la historia sin dar nombres. Me dejó quedarme en una habitación del fondo, allí. Pasé los días revisando los papeles, organizando fechas, nombres, facturas, firmas. Empecé a entender el dibujo completo. Los medicamentos comprados con el dinero del fideicomiso, las transferencias a cuentas de Germán, los poderes notariales falsificados. Todo encajaba. Una noche, mientras anotaba, recordé algo que me había dicho el doctor Arce. Esto no empezó con el accidente. Esas palabras me volvieron a la cabeza. ¿Y si Elena nunca tuvo un accidente como tal? ¿Y si todo fue planeado desde antes? Sentí un temblor recorrerme el cuerpo. Si eso era cierto, lo que me quedaba por descubrir podía ser mucho peor. Pero ya no podía detenerme. Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito: encontrar la verdad, aunque me costara la vida. En los días que estuve en la casa de Julián, casi no hablaba con nadie. Me levantaba temprano, tomaba café y me quedaba horas revisando los papeles. Cada número me dolía como una espina.
Entendía poco de leyes o finanzas, pero el sentido común me decía que todo eso estaba sucio. Había transferencias desde la cuenta del fideicomiso a empresas con nombres que no conocía. Cuando intenté buscar una en internet, no existía. Una mañana recibí una llamada del doctor Arce. Me dijo que tenía algo importante que mostrarme. Fui de inmediato al hospital, me llevó a su oficina y cerró la puerta. Sacó una carpeta con los análisis de los medicamentos. Mire, don Ramiro, aquí hay una sustancia que no corresponde a ningún tratamiento para parálisis. Es un sedante en microdosis, administrado con regularidad. Esto no fue un error médico. Alguien lo hizo a propósito. No supe qué decir. Le pregunté si podía demostrarlo. Dijo que sí, pero que necesitaba pruebas de quién compraba y firmaba las recetas. Le conté sobre Patricia, Germán y Carolina. Asintió con cara de preocupación. No lo diga en voz alta, me advirtió. Si esto sale antes de tiempo, pueden desaparecer las pruebas, o a nosotros. Al salir del hospital, me encontré con una mujer esperándome en el pasillo. Se presentó como la inspectora Gabriela Telles. Dijo que el doctor Arce la había llamado. Tenía una mirada firme, de esas que no se bajan ante nadie. Me pidió que le contara todo desde el principio. Hablé casi una hora. Ella escuchó sin interrumpirme. Al final dijo, «Esto no es solo un caso familiar. Hay dinero y nombres grandes detrás». Le di los documentos que tenía. Los revisó rápido, con el ceño fruncido. «Aquí hay movimientos que conectan con una empresa investigada hace unos años por lavado. Uno de los firmantes es Germán». Sentí un golpe en el pecho. No sabía si llorar o gritar. «¿Y Patricia?», le pregunté. «Ella aparece como representante legal en varias compras médicas. Pero lo más grave», añadió, «es este nombre, Dr. Navarro. Tiene denuncias anteriores por alterar historiales clínicos». Me quedé en silencio. Ese era el mismo médico que me dijeron que salvó la vida de Elena después del accidente. Todo encajaba. Le pregunté a la inspectora qué debía hacer. Guardar silencio y no regresar aún a su casa. «Tenemos que seguir la pista del dinero y los documentos». Me dio un papel con un número de contacto directo y me pidió que le avisara si alguien me buscaba. Esa noche, mientras revisaba mis cosas, encontré algo que me había pasado por alto. En el libro de medicina que usaba Elena, el mismo donde anotaba las dosis, había una pequeña llave pegada con cinta dentro de la contraportada. Junto a ella, una nota en su letra. «Cuando todo duela, abre lo que está oculto». Sentí un escalofrío. Al día siguiente se lo conté a Gabriela. Dijo que probablemente era de una caja fuerte o un depósito. Revisamos entre los papeles y encontramos un recibo de una casa vieja a nombre de mis padres. Recordé que esa casa tenía una caja fuerte empotrada en una pared del cuarto principal. Hacía años que se había vendido, pero el nuevo dueño la usaba solo para almacenar herramientas. Fuimos hasta allá con el doctor Arce. El hombre que cuidaba la propiedad nos reconoció y nos dejó entrar. El cuarto seguía igual, paredes con humedad, el olor del polvo viejo. Encontramos la caja fuerte detrás de un cuadro. La llave encajó a la primera. Cuando giré y escuché el clic, me temblaron las manos. Adentro había papeles envueltos en plástico, varios sobres con sellos antiguos y un cuaderno con letras del padre de Elena. Entre los documentos había contratos, fotografías y memorias USB. En los contratos aparecían nombres de empresarios, políticos y el mismo doctor Navarro, todos relacionados con obras públicas y donaciones falsas. Gabriela se quedó muda. «Esto es enorme, Ramiro. Esto puede derrumbar a medio San Luis». Me senté en el piso con la llave todavía en la mano. Por fin entendí por qué habían mantenido dormida a Elena. Su familia sabía que esos documentos existían. Querían tiempo para apropiarse del fideicomiso y borrar todo rastro del pasado. Volví a mirar la nota de Elena. «Cuando todo duela, abre lo que está oculto». Ella lo sabía. Fingió seguir dormida porque tenía miedo de que me mataran. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todos los años perdidos y alivio porque por fin empezaba a ver el fondo del pozo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando los papeles que habíamos sacado de la caja fuerte.
Eran demasiados nombres, demasiadas firmas. Todo lo que había pasado con Elena tenía una razón que ahora dolía más que la mentira. Lo hicieron por dinero y poder. Me pregunté cómo alguien podía ser tan frío. Yo me pasé años alimentando la culpa, y ellos vivían cómodos con mi sacrificio, mientras el doctor Arce analizaba los documentos y Gabriela hacía copias para la fiscalía. Yo me quedé solo en un cuarto de resguardo que nos habían asignado. Me senté y empecé a recordar. Todo volvía como un golpe. Las humillaciones, las risas a mis espaldas, los momentos en que me hicieron sentir menos. Me acordé de Patricia, diciéndome que era un pobre viejo enamorado de una inválida. Lo decía medio en broma, pero había veneno en sus palabras. Recordé a Germán burlándose cuando me veía limpiar la habitación. «Mira nomás el santo de la casa», decía, y todos reían. Yo callaba, porque pensaba que el amor era aguantar. Pero ahora entendía que eso no era amor, era miedo. También recordé a Adriana, mi hermana menor. Ella fue la única que alguna vez me dijo que algo no olía bien. Me ayudaba con las medicinas, revisaba los papeles sin que Patricia se diera cuenta. Una tarde me dijo: «Ramiro, si sigues confiando en ellos te van a enterrar con Elena». Me enojé tanto que la corrí de la casa. No la volví a ver. Desapareció al poco tiempo. Patricia dijo que se había ido a trabajar a Guadalajara. Pero ahora sé que fue mentira. Esa culpa me persigue. Pensar que la única persona que quiso ayudarme terminó pagando por eso. En medio de mis recuerdos, Gabriela me mostró una grabación que había en una de las memorias USB. Era un video de hace varios años, donde se veía a Elena en terapia de rehabilitación. Estaba sentada con las piernas descubiertas, moviendo los pies lentamente. Tenía una sonrisa tímida. En el fondo se escuchaba una voz diciendo: «Corta eso, nadie debe verlo». Sentí un vacío en el pecho. Era la prueba de que ella podía moverse, de que la habían obligado a fingir después. Gabriela pausó el video y me preguntó si reconocía la voz. Cerré los ojos. No era del doctor Navarro, era Germán. No me quedaba duda, ahí entendí todo. Ellos no solo la drogaron, también la usaron para ocultar papeles, para cubrir los movimientos del dinero del fideicomiso. La mantuvieron dormida para que no hablara, porque ella sabía que su padre había dejado pruebas de corrupción. Y cuando yo cuidaba de ella, ellos hacían negocios con su nombre. Lloré sin vergüenza, no por lástima, sino por rabia. Todo lo que creí que era amor y sacrificio se había convertido en una trampa para mantenerme ciego. Esa madrugada me senté con Gabriela y le conté cosas que nunca había dicho. Le hablé de cómo me fui alejando del mundo, de cómo me hicieron creer que estaba loco cuando notaba cosas raras. Ella me escuchó con respeto. Me dijo que entendía lo que era sentirse invisible. Lo importante, me dijo, es que ahora usted ve todo, y eso les da miedo. Cuando se fue, me quedé pensando en esas palabras. Me di cuenta de que toda mi vida había tenido los ojos abiertos, pero sin ver. Había confundido el silencio con paz, la obediencia con amor, la culpa con cuidado. Me levanté y busqué el cuaderno donde llevaba mis notas. Escribí todo lo que recordaba de Adriana. ¿Dónde vivía antes? ¿Qué lugares solía visitar? ¿Con quién hablaba? Me prometí que la encontraría viva o muerta. El doctor Arce me llamó por la mañana. Dijo que los análisis de los medicamentos confirmaban las microdosis de sedantes durante años y que Navarro había recibido pagos directos de una cuenta ligada a Germán. No era casualidad. Cuando colgué sentí un peso en el pecho, pero también una claridad nueva. Ya no tenía miedo. Sabía que esto iba a terminar mal para algunos, y ya no me importaba. Lo único que quería era que Elena supiera que por fin la verdad estaba saliendo. Fui al hospital a verla. Por primera vez, abrió los ojos al escuchar mi voz. Le dije: «Ya sé la verdad, mi amor. Todo va a cambiar». Una lágrima bajó por su cara. Le tomé la mano y esta vez no fue un reflejo. Me la apretó con fuerza. Los días siguientes fueron los más duros de mi vida. Elena empezó a despertar poco a poco, pero su mente parecía perdida entre la confusión y el miedo. A veces abría los ojos y me miraba sin reconocerme. Otras veces temblaba cuando oía un ruido fuerte. El doctor Arce me dijo que era normal, que el cuerpo y la cabeza necesitaban tiempo para desintoxicarse. Pero yo veía algo más. Había un terror escondido en su mirada,
como si todavía escuchara voces que la amenazaban. Gabriela me pidió que no me separara de ella. Dijo que su testimonio sería la pieza más importante para cerrar el caso. Yo acepté, aunque no sabía si Elena podría hablar algún día. En una de esas tardes, mientras la ayudaba a sentarse, me miró con los ojos llenos de lágrimas y susurró algo que apenas pude entender. No me mataron porque juré no decir nada. Sentí que el corazón se me encogía. Le tomé la mano y le pregunté quién la había amenazado. Se quedó callada, luego pronunció un nombre. Navarro. Me quedé helado. El mismo doctor que me juró haber salvado su vida fue quien la mantuvo dormida durante años. Elena trató de explicarme con voz temblorosa. Dijo que Patricia la visitaba con frecuencia y que a veces, cuando Navarro llegaba, discutían fuera del cuarto. Me decían que si hablaba te mataban, susurró. Yo me quedé sin palabras. No podía imaginar el infierno que había vivido fingiendo que no podía moverse. Esa noche me quedé despierto a su lado. No podía dejar de pensar en Adriana. Si Patricia y Navarro eran capaces de drogar a Elena, ¿qué habrían hecho con mi hermana? Gabriela me dijo que estaban revisando registros telefónicos y cámaras antiguas y que había indicios de que Adriana nunca salió de San Luis. Me quedé mirando la oscuridad de la habitación, rezando en silencio porque siguiera viva. Unos días después, Patricia apareció en el hospital. No esperaba verla. Entró al cuarto con una sonrisa falsa y un ramo de flores. Elena se puso pálida. Yo me levanté de inmediato. ¿Qué haces aquí? Tal le pregunté. Vine a ver cómo está mi hermana, Ramiro. No seas grosero. Su voz sonaba tranquila, pero sus ojos me decían otra cosa. Se acercó al borde de la cama y susurró algo al oído de Elena. No logré escucharlo, pero vi cómo Elena se tensó y trató de apartarse. Le pedí que se fuera. Patricia fingió sorpresa. Qué sensible estás. No sabes lo que haces. Todo esto se te va a venir encima. Dio media vuelta y salió del cuarto sin despedirse. Cuando me giré hacia Elena, tenía los ojos llenos de miedo. Dijo que no hemos terminado, murmuró. Esa fue la última vez que vi a Patricia en persona. Al día siguiente desapareció. Gabriela dijo que había retirado una fuerte cantidad de dinero de la cuenta de Germán y que los dos habían dejado la ciudad. Me quedé con una mezcla de rabia y alivio. Ya no estaban cerca, pero eso significaba que algo planeaban. Pasaron semanas. Elena empezó a recuperar movilidad en los brazos. Le costaba, pero cada movimiento era un milagro. Me pidió que la ayudara a escribir. Tomó un bolígrafo y con mucha dificultad trazó unas palabras en una hoja. Ella sabe. Le pregunté a quién se refería. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo, «Tu hermana, Adriana». Sentí un golpe en el pecho. «¿Está viva?», le pregunté casi gritando. Ella asintió lentamente. Me explicó que Patricia le había dicho que Adriana estaba escondida, vigilada por Navarro, y que solo seguiría con vida mientras Elena guardara silencio. Por eso fingió la parálisis. Por miedo a perderme a mí y a su hermana, me quedé sin aire. No podía creer que todo el sufrimiento de Elena había sido por protegerme. La abracé con cuidado, como si fuera de cristal. Le prometí que la pesadilla se iba a acabar. Esa misma noche, llamé a Gabriela. Le conté todo. Dijo que necesitaba rastrear a Navarro y pidió una orden de búsqueda. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y terror. Yo apenas comía, apenas dormía. Solo pensaba en Adriana y en ese hijo que Patricia había mencionado una vez de forma confusa, un niño que nunca llegué a conocer. El 3 de junio, a las 3 de la mañana, sonó el teléfono. Era Gabriela. Su voz sonaba agitada. «La encontramos, Ramiro. Adriana está viva y no está sola». Sentí las piernas flojas. Pregunté dónde estaba. Gabriela respondió, «En una cabaña en Valle de Bravo. Vamos a ir por ella». Colgué sin poder hablar. Elena, que había despertado, me miró. «Ve», me dijo apenas moviendo los labios. «Tráela a casa». Salimos rumbo a Valle de Bravo antes del amanecer. Gabriela iba en el asiento de adelante, con el rostro serio y concentrado. Detrás venían 2 patrullas discretas. El doctor Arce insistió en acompañarnos, pero le pedimos que se quedara con Elena por seguridad. Mientras el coche avanzaba por la carretera vacía, yo sentía una mezcla de miedo y esperanza. Pensaba en Adriana, en cómo habría sobrevivido todo ese tiempo. Y si de verdad estaba viva,
por qué no había vuelto. El camino se hizo eterno. Gabriela hablaba por radio con el equipo que vigilaba la zona. Me explicó que habían rastreado una llamada de Navarro desde un teléfono registrado a nombre de una empresa fantasma de Germán. La señal apuntaba a una cabaña aislada, cerca de un lago. Dijo que el lugar parecía abandonado, pero había señales de movimiento reciente. Cuando llegamos, el aire era frío y olía a humedad. Los árboles se mecían con un viento que hacía crujir las ramas. Nos acercamos en silencio. Gabriela dio la orden y los agentes rodearon el lugar. En cuanto tocaron la puerta, se escuchó un ruido adentro, un golpe seco y pasos rápidos. Entraron. Yo me quedé afuera, con el corazón desbocado. Después de unos segundos que parecieron minutos, Gabriela salió y me miró. «Está viva», dijo. Sentí que las piernas se me doblaban. Entré corriendo. Adriana estaba sentada en una silla delgada, con el rostro cansado pero viva. Me miró y empezó a llorar. «Ramiro». Apenas pudo decir mi nombre. Nos abrazamos largo, sin hablar. Cuando la vi de cerca, noté una cicatriz en su brazo y moretones viejos en las muñecas. Se veía débil, pero en su mirada había algo firme, una fuerza que me recordó a cuando era niña. Me contó que Navarro la había retenido allí durante más de un año. Me movían de lugar. Decían que si te acercabas a la verdad me harían desaparecer. Gabriela le pidió que descansara y que luego nos contara todo con calma. Fue entonces cuando Adriana miró hacia una pequeña cama en la esquina. Allí dormía un niño de unos 5 años. Tenía el pelo oscuro, los labios finos y la respiración tranquila. «Se llama Matías», me dijo ella. «Es tu hijo». Sentí que el mundo se detenía. No supe qué decir. Solo la miré. «¿Cómo que mi hijo?». Ella asintió despacio. «Pasó en esos años en que todo se vino abajo. Tú estabas destruido y yo también. Fue un error, o un consuelo, no lo sé. Pero él es tu sangre». Me quedé mudo. El niño se movió un poco, abrió los ojos y me miró sin miedo. No entendía nada, pero sentí algo dentro de mí, como si el alma se me encendiera. No era momento de preguntas. Lo importante era que estaban vivos. El operativo duró toda la madrugada. Navarro intentó escapar por el bosque, pero lo atraparon. Cuando lo vi esposado, bajó la cabeza sin mirarme. Gabriela me dijo que él había confesado que Germán y Patricia le pagaban para mantener a Elena dormida y controlar los medicamentos. También admitió que Adriana estaba bajo su custodia por orden de la familia, para asegurarse de que yo no descubriera nada. Mientras los policías registraban la cabaña, Gabriela encontró una caja metálica escondida debajo de las tablas del suelo. Adentro había fotografías, recibos y un pendrive con registros de transferencias. Todo confirmaba la red de corrupción y lavado de dinero. En una de las fotos se veía a Patricia con empresarios locales y un político que reconocí de la televisión. Volvimos a San Luis con Adriana y el niño. Elena estaba esperándonos en el hospital. Cuando Adriana entró en la habitación, Elena rompió a llorar. Se tomaron de las manos sin decir palabra. Yo me quedé mirando en silencio. Era como si el tiempo retrocediera y por fin todo lo que había estado separado se juntara otra vez. El niño se acercó despacio a la cama y dijo: «¿Tú eres mi mamá?». Nadie pudo responder de inmediato. Elena le acarició el cabello y solo asintió. No importaban los lazos exactos. Todos estábamos unidos por el mismo dolor. Gabriela dijo que con las pruebas de la cabaña, más los documentos de la caja fuerte, podían arrestar a Patricia y a Carolina. Germán no había sobrevivido al intento de fuga. Se estrelló en la carretera antes de llegar a la frontera. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La policía revisó todo lo que encontramos en la cabaña. Gabriela no descansaba. Cada día llegaban más papeles, más pruebas, más nombres. Yo pasaba las horas entre el hospital y la fiscalía, sin saber si sentir alivio o rabia. Todo se estaba destapando tan rápido que a veces me parecía un sueño. Elena ya podía caminar unos pasos con ayuda. Verla de pie por primera vez en tantos años fue algo que no puedo describir. Lloró en silencio mientras se sostenía del barandal del pasillo. «Pensé que nunca volvería a sentir mis piernas», me dijo. Le respondí que no tenía que agradecerme, que ella también había salvado mi vida fingiendo para protegerme. Adriana seguía recuperándose. Me contó que Patricia la tenía controlada desde antes del supuesto accidente. Había descubierto documentos escondidos en la oficina del padre de Elena
y Patricia la amenazó con hacerme daño si hablaba. La droga que Navarro usó con Elena la probó primero con ella en pequeñas dosis hasta que cayó enferma. Cuando quiso huir, la retuvieron en la cabaña. Lo dijo sin lágrimas, pero con una fuerza que me rompía por dentro. Matías, el niño, se fue adaptando poco a poco. No entendía del todo quién era yo, pero cada día se me acercaba más. Le gustaba que le hablara de motores y herramientas. A veces se sentaba en mis piernas y me decía, «Cuando crezca quiero ser como tú». Esa frase me devolvía algo que creí perdido. Mientras tanto, Gabriela preparaba el caso. Me pidió que declarara todo lo que recordaba. Lo hice sin miedo. Hablé de las recetas falsas, de los documentos, de las amenazas. En un momento me detuve, con la voz quebrada. «Yo también tuve culpa», dije. «Fui tan ciego que no vi lo que tenía delante». Gabriela me puso una mano en el hombro. «No se castigue más, don Ramiro. La gente buena confía, y eso no es un error». El doctor Arce consiguió una orden para revisar los registros del hospital donde Navarro trabajaba. Descubrió que las recetas venían con sellos falsificados y que el dinero del fideicomiso se desviaba hacia una clínica privada donde Navarro era socio. Patricia figuraba como donante principal. Todo estaba conectado. Una tarde Gabriela llegó con noticias. «Ya tenemos a Carolina bajo custodia. Está dispuesta a hablar». Me quedé en silencio. No sabía si sentir alivio o tristeza. Era mi hermana. Pasaron unos minutos y entró a la sala de interrogatorio. Me pidió que me quedara. No pude negarme. Se veía distinta, sin maquillaje, con el rostro cansado. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento, Ramiro», dijo apenas sentándose. «Yo no quería seguirles el juego, pero me tenían amenazada. Si no firmaba los papeles, iban a decir que yo también estaba implicada». No le respondí. La rabia me quemaba, pero ver su miedo me detuvo. Carolina empezó a hablar. Contó cómo Patricia la convenció de manipular documentos para que todo pareciera legal, cómo Navarro recibía dinero en efectivo, cómo Germán se encargaba de limpiar las cuentas. Nos dijeron que era temporal, que Elena se recuperaría pronto, pero después ya no había salida. Navarro empezó a grabar conversaciones y a guardarlas como seguro. Todos estábamos atrapados. Gabriela le preguntó dónde estaban esos audios. Carolina dijo que Navarro los tenía guardados en una nube y que ella conocía una de las contraseñas. Con esa información, el equipo técnico accedió a los archivos. Había grabaciones de Patricia discutiendo con Navarro sobre mantener a Ramiro tranquilo y hacerlo firmar todo sin sospechar. Escuchar mi nombre en esas grabaciones me dolió más que cualquier cosa. Gabriela me miró y dijo, «Con esto es suficiente para arrestarla». Yo solo asentí. No sentí alegría, solo cansancio. A veces la justicia llega tan tarde que ya no sabe a victoria. Esa noche volví al hospital. Elena dormía y Adriana estaba en la habitación de al lado, con Matías abrazado a su pecho. Me senté en un sillón y los observé. En el silencio del hospital pensé en todo lo que habíamos perdido por culpa de la ambición. Pensé también en cómo el dolor puede unir lo que la sangre había separado. A los pocos días de la confesión de Carolina, el ambiente se volvió más tenso. Gabriela me dijo que Patricia ya sabía que la buscaban. «Va a intentar contactarlo, don Ramiro. No le conteste ni una llamada», me advirtió, pero no hizo falta que yo la buscara. Ella vino a mí. Una tarde, cuando salía del hospital, la vi esperándome en la esquina, apoyada en su coche. Llevaba gafas oscuras y un vestido caro. Me sonrió como si nada hubiera pasado. «Necesitamos hablar», dijo. Quise seguir caminando, pero añadió, «Sobre Adriana». Me detuve. Subí al coche con ella. No sé si por curiosidad o por cansancio. Avanzamos unas cuadras en silencio. El olor a perfume me revolvía el estómago. Se detuvo frente a un restaurante vacío. Entramos y nos sentamos al fondo. «No te imaginas lo que estás haciendo, Ramiro», empezó diciendo. «Todo esto se te va a voltear. Esa inspectora solo quiere usar tu historia para su carrera. Cuando terminen contigo te van a dejar solo». No le respondí. La miré fijo. «¿Qué hiciste con mi hermana?». Ella se encogió de hombros. «Sobrevivió». Eso es más de lo que puedo decir de Germán. Su tono era tan frío que me dieron ganas de gritarle. «¿Por qué hicieron todo esto?», pregunté con la voz temblando. Sonrió apenas. «Porque tú no entiendes el mundo real.
El dinero mueve todo. Elena heredó papeles peligrosos. Si eso salía a la luz, muchos iban a caer. ¿Tú crees que los poderosos se iban a quedar cruzados de brazos? Nos usaron a todos, Ramiro. Hasta a ti. Me quedé mudo. No sabía si creerle o si solo intentaba confundirme. Ella siguió hablando. Te lo advierto, detén todo esto. Navarro ya no puede protegernos. Hay gente más arriba. Si sigues, no solo vas a perder lo poco que te queda, también a los tuyos. Cuando dijo eso, algo en mí cambió. Ya no sentí miedo. Le contesté despacio, mirándola a los ojos. Ya me lo quitaron todo una vez. No tengo más que perder. Se le borró la sonrisa. Eres más terco de lo que pensé, murmuró. Luego se levantó. Dejó dinero sobre la mesa y se fue sin mirar atrás. Lo que no sabía era que Gabriela había preparado todo. Me había dado un pequeño dispositivo para grabar la conversación. Al día siguiente le entregué el audio. Lo escuchamos juntos en la oficina de la fiscalía. La voz de Patricia era clara sin titubeos. Gabriela me miró y dijo, con esto ya no hay salida para ella. Esa noche sentí una mezcla de alivio y tristeza. No era felicidad. Era más bien un descanso doloroso. Pensé en cuando la conocí, en cómo me ayudó con Elena al principio, en cómo se ganó mi confianza, y ahora escuchar su voz fría hablando de mí como si fuera un objeto. Eso me terminó de romper algo por dentro. Los días siguientes fueron silenciosos. Sabía que ella no se quedaría quieta. Tenía dinero, contactos y gente que aún le debía favores. Gabriela me pidió que tuviera cuidado. Me asignaron protección discreta, pero igual salía con miedo. Cada sombra me parecía una amenaza. Una mañana, mientras llevaba flores al hospital, un auto negro se detuvo frente a mí. Bajó un hombre con traje oscuro y me entregó un sobre, de parte de la señora Patricia. Dentro había una hoja doblada con una frase escrita a mano. Esto no ha terminado. La letra era suya. Se lo mostré a Gabriela. Dijo que era señal de que se sentía acorralada. Cuando la gente poderosa empieza a mandar mensajes así, es porque está perdiendo el control. Y tenía razón. A la semana siguiente, los noticieros comenzaron a hablar del caso. No con nombres todavía, pero se sabía que había empresarios y doctores implicados en un fraude millonario. Gabriela me llamó emocionada. Estamos a punto de exponer todo, Ramiro. Mañana haremos la denuncia pública. Esa noche no dormí. Me quedé mirando a Elena, a Adriana y al niño. Tenía miedo por ellos. Les pedí que se quedaran en casa del doctor Arce, donde estarían más seguros. Yo sabía que el día siguiente no sería fácil. Al amanecer, mientras tomaba café en la cocina, recibí una llamada. Era Patricia. Te lo advierto por última vez, dijo con voz quebrada. No vas a sobrevivir a esto. Y colgó. No respondí. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en muchos años, no temía morir. Temía no terminar lo que había empezado. El día siguiente amaneció nublado. El aire se sentía pesado, como si el cielo supiera lo que estaba por pasar. Gabriela me recogió temprano para ir a la fiscalía. Llevábamos todas las pruebas, las grabaciones, los documentos de la caja fuerte, los archivos del doctor Arce y las confesiones de Carolina. Era suficiente para poner en marcha la denuncia pública. Yo iba callado mirando por la ventana. No podía dejar de pensar en lo que Patricia había dicho por teléfono la noche anterior. Al llegar, el edificio estaba rodeado de cámaras y periodistas. Alguien había filtrado la información. Gabriela me miró seria. Ya empezó. Dentro, los fiscales revisaban los papeles mientras ella explicaba cada punto. Yo solo observaba. En un momento, uno de ellos levantó la vista y dijo, «Esto compromete a personas muy importantes». Gabriela respondió, «También compromete a inocentes que han sufrido demasiado». Cuando salimos, los periodistas se acercaron con micrófonos. Me preguntaron si era cierto que mi esposa había sido drogada por su propia familia. No supe qué decir. Gabriela intervino y me sacó de allí. En el coche me dijo, «Ya no hay vuelta atrás, Ramiro. Ahora todo saldrá a la luz». Esa misma tarde comenzaron las represalias. Al doctor Arce lo interceptaron 2 hombres cuando salía del hospital. Le robaron los documentos que llevaba, lo golpearon y lo dejaron inconsciente. Sobre su pecho dejaron una nota, «Detente». Cuando Gabriela me contó, sentí que el miedo volvía a meterse bajo mi piel, pero también una rabia nueva. No podían seguir ganando.
Llamé a Elena para asegurarme de que estuviera bien. Me dijo que estaba con Adriana y el niño en casa del doctor bajo resguardo. Aún así, mi corazón no se calmaba. Esa noche, me quedé en la oficina de Gabriela. No quise regresar solo a casa. A las 3 de la madrugada, el teléfono de la oficina sonó. Gabriela contestó. Su rostro cambió. «Es Navarro», murmuró. Puso el altavoz. «Quiero hablar con Ramiro», dijo su voz del otro lado. Sonaba cansado, nervioso. «Ellos no van a parar. No entiendes lo grande que es esto». No era solo Patricia ni Germán. Hay políticos, empresarios, médicos, todos metidos hasta el cuello. «Si me protegen, les diré todo». Gabriela le pidió que se entregara, pero él colgó. «Ya lo decidiré», alcanzó a decir antes de cortar. Pasamos el resto de la noche en silencio. Al amanecer, Gabriela recibió un mensaje, una dirección en la salida de la ciudad. «Debe ser una trampa», me dijo, «pero si Navarro está allí, tenemos que ir». Yo insistí en acompañarla. «Esto empezó conmigo, también termina conmigo». El lugar era una clínica vieja, abandonada, las ventanas rotas, la pintura cayéndose a pedazos. Entramos con cuidado. En una de las habitaciones encontramos papeles tirados, frascos vacíos y una carpeta con el logo de la Secretaría de Salud. En la pared había fotografías de pacientes, entre ellos, Elena. Me quedé paralizado. En una de las hojas decía, Proyecto Cora, ensayos clínicos con sedantes controlados. Gabriela murmuró, «Esto es mucho más grave de lo que pensábamos». De pronto se escuchó un ruido al fondo. Navarro estaba ahí, con las manos levantadas. «No disparen», dijo, «solo quiero un trato». Gabriela le pidió que se acercara despacio. Él soltó una carpeta. «Aquí está todo. Firmas, pagos, nombres. Si me dejan ir, les doy el acceso a la base de datos». Mientras hablaba, noté algo detrás de él. Un hombre con pasamontañas salió de la sombra apuntando con un arma. Todo pasó muy rápido. Sonaron 3 disparos. Navarro cayó al suelo. El atacante escapó antes de que los agentes pudieran reaccionar. Corrí hacia el cuerpo. Navarro apenas respiraba. Me miró y alcanzó a decir, «Busca la otra llave». Y murió. Gabriela me tomó del brazo. «Tenemos que salir de aquí». Afuera la policía ya llegaba. Todo era confusión, sirenas, gritos. Horas después, mientras esperábamos en la fiscalía, Gabriela me dijo que lo de Navarro no era un simple ataque. Alguien lo mandó callar antes de que hablara. «Esto apenas empieza, Ramiro». Yo ya no sentía miedo, solo cansancio y una calma extraña. Sabía que lo que se había destapado no era solo un crimen familiar, sino algo que manchaba a toda la ciudad. Miré por la ventana y pensé en Elena, en Adriana y en Matías. Lo único que quería era que ellos pudieran vivir sin mirar atrás. Los días después de la muerte de Navarro fueron un huracán. Las noticias no hablaban de otra cosa. «Red de corrupción médica y política en San Luis Potosí», decían los titulares. Pero lo que más me sorprendió fue ver la cara de Patricia en todos los noticieros. Había sido detenida al intentar cruzar hacia Guatemala, con documentos falsos y casi $500,000 de pesos en efectivo. La imagen mostraba a la mujer que una vez consideré de familia, esposada, rodeada de cámaras. No sentí alegría, solo una tristeza profunda, como cuando uno ve caer un árbol viejo que alguna vez dio sombra. Gabriela me llamó para decirme que ya había orden de arresto para varios involucrados, empresarios, un exfuncionario de salud y hasta un político local que había sido candidato a diputado. Todo había empezado con los papeles del fideicomiso de Elena y la investigación del doctor Arce. Era increíble pensar que una mentira doméstica había destapado tanta podredumbre. Aún así, dentro de mí seguía el miedo, porque cuando la verdad sale, también salen las amenazas. Empezaron a circular rumores en redes diciendo que yo había inventado todo, que buscaba fama o dinero. Una tarde, mientras caminaba hacia el hospital, un hombre me gritó desde una camioneta, «Viejo mentiroso, destruiste a gente inocente». No respondí, bajé la cabeza y seguí. Ya no me importaban los insultos. Había vivido cosas peores. Pero lo que más dolió fue ver a Carolina quebrarse. Cuando Patricia cayó, también la arrastró a ella. Aunque había colaborado con la justicia, los cargos por falsificación y encubrimiento eran graves. Antes de entregarse formalmente,
Me pidió verme. La visité en la comisaría. Tenía los ojos hinchados. Solo vine a pedirte perdón, me dijo. Yo también fui víctima, pero no tuve tu valor. La abracé. No sabía si perdonarla, pero no podía odiarla. Había perdido tanto como yo. Esa noche, los canales de televisión mostraron el video filtrado de las reuniones entre Patricia y los empresarios. La gente en la ciudad empezó a reaccionar. Algunos la llamaban la viuda del poder. Otros pedían justicia. En la calle los murmullos crecían. La familia Calderón, que antes era respetada, se convirtió en sinónimo de traición y codicia. Mientras tanto, Elena mejoraba. Caminaba con más soltura y dormía mejor, pero aún tenía pesadillas. Se despertaba gritando el nombre de Navarro o de Patricia. Yo la abrazaba hasta que se calmaba. Una noche, mientras cenábamos, me miró fijamente y dijo: «Por fin se está sabiendo todo, ¿verdad?» Asentí. Ella bajó la mirada. No pensé que doliera tanto tener razón. Unos días después, Gabriela me llevó a la fiscalía para ver las pruebas que quedaban pendientes. Allí estaban los videos de seguridad, donde se veía a Germán entregando sobres a políticos y médicos. También las transferencias firmadas por Patricia con el dinero del fideicomiso. Era la confirmación final. Pero Gabriela me advirtió: aunque esto sea un triunfo, no es el final. Ellos siempre intentan salir limpios. Y así fue. En televisión apareció un abogado diciendo que Patricia era víctima de manipulación, que alguien más había falsificado su firma, pero eso me encendió la sangre. Llamé a Gabriela y le dije: no van a ensuciar la verdad otra vez. Ella me respondió con calma: tranquilo, Ramiro. Tenemos los videos, los audios y los testigos. Esta vez no podrán esconderse. El día que Patricia fue presentada ante el juez, la sala estaba llena. Yo me senté al fondo sin que ella me viera. Cuando la nombraron, levantó la cabeza y buscó con la mirada. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. No había odio en los suyos, sino miedo. Por primera vez, Patricia no tenía el control. Cuando el juez mencionó las palabras fraude agravado y tentativa de homicidio, la vi temblar. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. Al salir, las cámaras la rodearon. Un periodista le gritó: ¿por qué lo hizo? Ella no respondió. Solo se cubrió el rostro. El público empezó a abuchearla. ¡Ladrona! ¡Hipócrita! Se escuchaba por todos lados. Su caída fue rápida. La gente que antes la admiraba ahora le daba la espalda. Esa noche, encendí la televisión solo para ver la última nota del día. Mostraban imágenes de Patricia entrando al penal. Detrás, los periodistas repetían las palabras de Gabriela: por fin se hace justicia para los Calderón. Apagué el televisor y me quedé en silencio. No sentí venganza, sino una paz rara. Era como si por fin el peso del silencio que cargué durante tantos años se hubiera roto. Después de que Patricia fue encarcelada, pensé que todo había terminado. Pero no fue así. Las noticias seguían saliendo, cada día más fuertes. Empresarios, médicos, políticos, todos intentando limpiarse con excusas. Algunos negaban conocerla. Otros decían que solo habían invertido en su clínica, pero las pruebas eran claras. Lo que empezó como un engaño familiar se había convertido en un terremoto que sacudía a toda la ciudad. Gabriela me llamó una mañana y me dijo que había algo más. Navarro, antes de morir, había mencionado una otra llave. Durante semanas no entendimos qué significaba, hasta que un técnico de la fiscalía logró acceder a una carpeta oculta en el disco duro de la clínica donde lo encontramos. Dentro había correos, contratos y un mapa con marcas en varias casas del centro. Una de ellas era la antigua casa de mis padres, la misma donde encontramos la primera caja fuerte. Fuimos con un equipo de agentes y al revisar el sótano, hallamos una compuerta metálica detrás de un muro falso. Al abrirla, descubrimos otra caja más pequeña. Adentro había una libreta con nombres, montos y fechas. Pero lo que más llamó la atención fue una carta dirigida a quien encuentre esto. Era la letra del padre de Elena. Decía que había guardado esos documentos como prueba contra una red de lavado de dinero que usaba hospitales y fundaciones como fachada. Mencionaba a varios nombres, entre ellos el del político que había financiado las campañas médicas de Patricia. Gabriela se quedó en silencio largo rato. «Esto los va a hundir a todos», dijo al fin. Y así fue. Los medios publicaron los nombres, las cifras, los contratos falsos. De pronto, todos los que antes se burlaban de mí
Ahora me buscaban para pedirme entrevistas. No acepté ninguna. No quería fama, quería descanso, pero Patricia no lo soportó. Desde la cárcel empezó a mandar cartas a los periódicos, negando todo, acusando a Carolina y a mí de manipular las pruebas. Incluso llegó a decir que Elena nunca estuvo paralizada, que todo era una farsa para quedarse con el dinero del fideicomiso. Por suerte, el testimonio médico y los análisis del doctor Arce la contradijeron por completo. Aún así, su caída fue pública y dolorosa. Los noticieros mostraron videos de cuando la trasladaron al penal federal. Se veía despeinada, sin maquillaje, con la mirada perdida. La gente en la calle la insultaba y algunos tiraban monedas a la patrulla que la llevaba. Era la misma mujer que un día me humilló frente a todos, la que me dijo que nadie escuchaba a los viejos. Ahora era ella la que no tenía a quien la escuchara. El juicio duró semanas. Gabriela me pidió que no asistiera, pero fui igual. Quería verla enfrentar la verdad. Cuando la llevaron ante el tribunal, me miró con una mezcla de odio y resignación. No dijo nada. Solo bajó la cabeza cuando el juez leyó la sentencia. 30 años de prisión por fraude, falsificación y tentativa de homicidio. Carolina también fue sentenciada, aunque con una pena menor por haber colaborado. Cuando la sacaron de la sala, me buscó con la mirada. Le di una leve inclinación de cabeza. No había rencor, solo cansancio. Elena y Adriana me esperaban afuera. Cuando salí, Elena me tomó la mano y me dijo: «Ya está, Ramiro. Ya no tenemos que escondernos». Adriana lloraba en silencio. Matías jugaba con un carrito en el suelo, sin entender la magnitud de todo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire se sentía limpio. Días después, Gabriela me entregó una copia del expediente completo. «Guarde esto», me dijo. «Es su historia. Nadie más puede contarla como usted». Me quedé viendo el sobre pesado, lleno de hojas y sellos. Era todo el dolor de 6 años resumido en papeles. Esa noche, mientras Elena dormía y Adriana acomodaba las cosas del niño, me senté en el porche. Escuchaba los grillos y el viento. Me vino a la cabeza la primera vez que llevé a Elena al hospital, cuando todavía creía que su enfermedad era real. Si alguien me hubiera dicho todo lo que iba a descubrir, no lo habría creído. Pero así es la verdad. Siempre llega, aunque uno no esté preparado. Gabriela me llamó al día siguiente. «Felicitaciones, Ramiro. La fiscalía cerró el caso. San Luis va a recordar su nombre». Le agradecí, pero dentro de mí sabía que nada de eso me devolvía el tiempo perdido. Lo único que me quedaba era seguir adelante. Pasaron varios meses desde la sentencia. Poco a poco, la ciudad volvió a su ritmo. Las noticias sobre el caso se fueron apagando, como si todo lo vivido hubiera sido solo un mal sueño. Pero yo sabía que no era así. Cada vez que miraba a Elena, recordaba los años que le robaron. Cada vez que veía a Adriana y a Matías, entendía lo mucho que nos había costado llegar hasta aquí. Nuestra vida cambió por completo. Vendimos la vieja casa donde todo comenzó y nos mudamos a una pequeña vivienda en las afueras de San Luis. Era sencilla, con paredes claras y un patio lleno de bugambilias. Allí, Elena empezó a dar clases de danza a niñas del barrio. Al principio se movía despacio, con ayuda, pero poco a poco su cuerpo fue respondiendo. Cada paso que daba era una victoria. Verla sonreír otra vez fue el mejor premio que pude recibir. Adriana también fue sanando. Se dedicó a escribir todo lo que recordaba del encierro y de la red de corrupción. Dijo que quería dejar testimonio para que nadie más tuviera que pasar por lo mismo. A veces la veía sentada en el porche, con un cuaderno en las piernas, escribiendo hasta tarde. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me respondió: «Porque el silencio también mata, Ramiro». Tenía razón. Matías creció rápido. Lo inscribimos en la escuela del pueblo y pronto se convirtió en el orgullo de todos. Era un niño inteligente, curioso, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Cada vez que me decía «papá», sentía algo que no sabía describir, una mezcla de gratitud y dolor. Gratitud por tenerlo conmigo y dolor por todo el tiempo que no estuve presente. Pero los niños tienen el don de perdonar sin rencor. Él nunca me reclamó nada, solo me abrazaba y me decía: «Te quiero, papá». Un día, mientras limpiaba el taller que había vuelto a abrir, encontré la vieja caja donde guardaba los papeles del caso. La abrí con cuidado. Dentro estaban las fotos, los informes,
las copias de las declaraciones y la carta del padre de Elena. La leí de nuevo. Hablaba de la corrupción, de la ambición y del miedo. Terminaba con una frase que me quedó grabada. La verdad no siempre salva, pero siempre limpia. Cerré la caja y la guardé en un estante. Ya no sentía rabia, solo respeto por todo lo que habíamos resistido. Una tarde Gabriela vino a visitarnos. Se había convertido en una amiga más que en una inspectora. Traía una carpeta y una sonrisa cansada. «Vengo a despedirme», me dijo. «Me trasladan a la Ciudad de México. Le agradecimos todo lo que hizo por nosotros». Antes de irse me dijo algo que me marcó. «No deje que el miedo vuelva a su casa, don Ramiro. Ustedes sobrevivieron porque se atrevieron a mirar de frente». Esa noche, mientras cenábamos los cuatro, Elena levantó su copa de vino y dijo: «Brindemos, no por la justicia, sino por haber tenido el valor de buscarla». Todos sonreímos. Fue un momento simple, pero lleno de significado. Con el tiempo, la gente del pueblo comenzó a acercarse. Algunos me pedían consejo, otros solo querían escuchar mi historia. Nunca me consideré un ejemplo, pero aprendí que contar la verdad, aunque duela, puede ayudar a otros a no rendirse. Un año después, recibí una carta desde la cárcel. Era de Patricia. Dudé en abrirla, pero lo hice. Decía: «Sé que nunca me perdonarás y no lo merezco. Solo quiero que sepas que ya entendí lo que destruí. No por los años en prisión, sino por las noches en las que nadie pronuncia mi nombre». La carta terminaba con una frase corta: «Cuida a Elena, como siempre lo hiciste». No supe si era arrepentimiento o culpa, pero no importaba. La quemé en silencio. El pasado ya no tenía poder sobre nosotros. A veces me siento en el patio al atardecer, viendo jugar a Matías. Escucho la voz de Elena riendo a lo lejos y el sonido del lápiz de Adriana escribiendo. En esos momentos entiendo algo que antes no veía, que la verdad no es solo un castigo, también es una segunda oportunidad. Hoy, a mis 62 años, sigo sin entender del todo por qué la vida me llevó por este camino. Pero aprendí algo que nunca olvidaré, que la mentira puede dormir durante años, pero tarde o temprano siempre despierta. Y cuando despierta, no hay sombra que pueda esconderla. Más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.